A ver, creo que no necesitan verme. Bueno, vamos a presentar esto de aquí. Ya, ven la pantalla, ¿sí? Bien, dentro de las infecciones quirúrgicas, ¿no? Vamos a tocar ahora esto, ¿no? Básicamente hay las infecciones intraabdominales, que son las más complejas y difíciles de tratar. Pero también hay infecciones de partes blandas y las infecciones de sitio operatorio, ¿no? Las infecciones de sitio operatorio son frecuentes, ¿no? En los pacientes que han sido operados, pues, de acuerdo al tipo de herida. Si es una herida limpia, es una herida limpia contaminada, es una herida contaminada o sucia. Entonces, de acuerdo a ello, el porcentaje de infección de sitio operatorio puede ser variable, ¿no? Obviamente es mucho más frecuente las infecciones de sitio operatorio eh, superficial o profundo en pacientes que tienen una herida contaminada o sucia. Entonces, el tratamiento y el diagnóstico, eso lo vamos a ver más en las prácticas, ¿ya? Voy a buscar un paciente para que ustedes tengan bien fijados esos conceptos, ¿no? No es nada eh, complejo, el diagnóstico es en base a los signos inflamatorios de la herida y síntomas sistémicos del paciente, y el tratamiento pues es básicamente la desbridación de la herida o pues abrir la herida para que drene la secreción purulenta si es el caso. ¿Listo? ¿Qué hacemos para evitar que el paciente tenga infección de sitio operatorio? Básicamente antibiótico profilaxia, ¿no? En todo paciente que tiene una infección, eh, una herida limpia contaminada, por ejemplo una apendicitis, ¿no? Es una infección a partir de una víscera abdominal, se debe dar tratamiento, perdón, se debe dar antibiótico profilaxia, ¿no? Y vamos a ver también la antibiótico profilaxia, cómo se utiliza. Igual en una práctica vemos que se tiene que dar durante 30 minutos previos a la incisión quirúrgica y un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Que cubra pues gran positivos y gran negativos, ¿no? De acuerdo al tipo de operación también puede variar el tipo de antibiótico, y lo que hace es reducir pues la tasa de infección de sitio operatorio. ¿Listo? Las infecciones de partes blandas las vamos a ver en otra, en otra clase, ¿no? En una parte sobre lo que es tratamiento de infecciones severas, ¿no? Uso de presión negativa y cirugía de rescate para ellas, ¿no? Definitivamente las infecciones clostridiales, ¿no? O las infecciones celulitis y fasciitis son una emergencia, y existe actualmente lo que se llama el timing en cirugía de cuidado agudo, ¿no? Que involucra cirugía de emergencia. Y estas infecciones están dentro de las categorías más altas, es decir, si tienes una infección severa de tejidos y partes blandas, la desbridación quirúrgica, que es la piedra angular del tratamiento, debe hacerse lo más pronto, ¿ya? Bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora de las infecciones intraabdominales. Las infecciones intraabdominales, pues, complicadas, ¿no? Porque hay infección intraabdominal no complicada y complicada. Complicada básicamente es cuando existe una ruptura, ¿no? De la... sí, o sea, hay vulnerabilidad y invaden las bacterias el peritoneo, no sea por una perforación macroscópica, como por ejemplo una perforación duodenal o gástrica, o microscópica, por ejemplo, en un paciente que tiene una apendicitis necrosada o una isquemia intestinal con necrosis del intestino. Entonces, el que veamos nosotros necrosis transmural, es decir, en la pared del intestino, eso nos está indicando pues que ya
permeabilidad entre el peritoneo visceral, el que está pegado hacia los intestinos, y ha sido vulnerada, ¿no? Entonces la permeabilidad se ha dado y los gérmenes han invadido, son microscópicos, así que no necesitamos ver una perforación macroscópica para tener el diagnóstico de que ya está complicada, ¿no? De hecho, la apendicitis, como vamos a ver en la siguiente clase, aguda, no complicada y complicada se diferencia básicamente porque en una hay necrosis y en la otra no. Bueno, el cuadro clínico es un cuadro de infección intraabdominal con una perforación, en este caso macroscópica, que tiene una evolución mayor de 24 horas. Entonces, el paciente viene con un problema severo, ¿no? Con una respuesta inflamatoria ya debido a gérmenes, y lo que debemos hacer es el control de la infección. Y esto es la definición de infección intraabdominal. Ahora, normalmente nosotros vemos un paciente, le hacemos el examen, hacemos los auxiliares, determinamos pues que hay líquido libre en cavidad, viene con un cortejo sintomático de sepsis, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente operarlo lo más pronto, porque los procedimientos quirúrgicos son tiempo dependientes. Cuanto más rápido hagamos la solución por emergencia, entonces mejor evolución vamos a tener en nuestro paciente. Y le damos tratamiento antibiótico, ¿no? Ya no profiláctico, sino terapéutico, de acuerdo al germen que sospechamos o la región que está comprometida. Pero hay algunos casos en los cuales el paciente va a tener riesgos. ¿Riesgos de qué? De que no podamos hacer el control de foco. La gran ventaja que tenemos los cirujanos respecto al médico internista, ¿no? Y otras especialidades médicas, es que nosotros logramos el control de la infección utilizando el procedimiento quirúrgico como la piedra angular de nuestro tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros operamos una peritonitis, si lo operamos tempranamente, desfocalizamos esto, entonces el paciente va a cambiar dramáticamente su evolución a una evolución favorable. Cosa que no es, por ejemplo, como se puede presentar en un paciente que tiene una tuberculosis, o en una anciana que tiene una urosepsis, o en una hepatitis, ¿no? Que no hay posibilidades de tratamiento quirúrgico. Entonces, eso hace que el tratamiento médico sea el único y el esencial para el manejo, ¿no? Cuando hablo de tratamiento médico me refiero básicamente a los antibióticos. Hay algunos casos en los cuales, pese a que nosotros tenemos el arma principal de desfocalizar, es decir, eliminar la infección o reducirla en un gran porcentaje, no vamos a poder lograrlo. Y esto parte de algunas características no solamente del entorno o de la logística que tengamos en el abordaje del paciente, sino sobre todo en características propias del paciente. Y estas son algunas de ellas, ¿no? Solomkin describió estas características que pueden hacer que nosotros podamos fallar en el control de infección. Le llamó factores predictivos de falla de control de infección. Uno de ellos es el retraso en la intervención quirúrgica mayor de 24 horas, que quiere decir que el paciente, pues, por alguna circunstancia médica o no, ha tenido un retraso en la solución de su problema más de 24 horas, ¿no? Entonces, probablemente la enfermedad ha progresado, ¿no? Al punto de que, si bien podemos retornar a un estado fisiológico previo, esto va a retardarse o va a demorarse. Dos, que tenga un Apache 2 mayor de 15. El Apache 2, no, ustedes saben que es una clasificación fisiológica, ¿no? Que toma parámetros clínicos y también de laboratorio, mediante el cual califica pues la gravedad o riesgo de enfermedad en el paciente. Y este riesgo, esta clasificación fisiológica, tiene también un correlato con predicción de complicaciones y muerte. Muy bien, el Apache 2 mayor de 15
nos está indicando pues que el control de la infección va a ser difícil. El Apache se califica, pues es una tablita, ¿no? Muy interesante. Les sugiero que lo revisen, ¿no? Buscan clasificación Apache 2, ¿no? Clasificación fisiológica y van a encontrar todo ello, ¿no? Nosotros generalmente tenemos los pacientes que tratamos, son pacientes graves, ¿no? Que tengan un Apache entre 10 y 30. Si tienes un Apache mayor de 30, la mortalidad se eleva exponencialmente. Entonces, eso generalmente no es recuperable. Y si tienes un Apache menor de 10 o menor de 8 en algunos casos, pues el paciente no tiene un gran compromiso sistémico, ¿no? Entonces, el Apache mayor de 15 en este caso nos está indicando respecto a las infecciones que va a ser difícil controlarlas. La otra es edad avanzada. La edad no está relacionada solamente con la edad cronológica, sino sobre todo con la reserva funcional. Hay pacientes ancianos que a pesar de tener comorbilidades, ¿no? Y tener un deterioro fisiológico, pues sus actividades, su alimentación, todo esto hace pues que su respuesta fisiológica incluso pueda ser mejor que una persona más joven, ¿no? Entonces, la edad sí es referencial, es algún parámetro que no podemos modificar, ¿no? Y que no está sujeto al tratamiento, porque no se puede hacer nada sobre ello, pero hay que valorarla en el contexto de la respuesta fisiológica, ¿no? De la edad que tenga el paciente. Se considera que mayor de 65 años, ¿no? Y ya es un paciente que tiene más riesgo, ¿no? Algunos dicen 70 o 75, va a depender mucho de los estudios, ¿no? El estudio más grande que se tiene para lo que son riesgos por edad de manejo de infecciones intraabdominales es el estudio que se hizo con la encuesta del Colegio Americano de Cirujanos, y ellos mencionan que más de 75 años es una edad que debe ser considerada como un factor de riesgo muy importante para falta de control de infección. Comorbilidades y grado de disfunción orgánica múltiple, DOM. Las comorbilidades se miden pues básicamente en base a una clasificación que es la clasificación de Charlson, que no solamente diagnostica la enfermedad, sino el tratamiento que se da para esta enfermedad, es decir, si es que está compensada o no compensada, una diabetes, una hipertensión, una enfermedad renal, una enfermedad hepática, ¿no? Son todas comorbilidades. El otro es el grado de disfunción orgánica, es decir, qué órganos están afectados, ¿no? Realmente hay los primeros órganos que se afectan, ¿no? Órganos o sistemas, es el hemodinámico, el renal, el respiratorio, ¿no? El urinario, ¿no? El renal, sí, sobre todo eso, ¿no? Entonces eso nos puede indicar pues que la disfunción puede estar dándose en varios órganos. Cuanto más disfunción hay, obviamente es mucho más difícil revertir el tratamiento para la enfermedad, la infección intraabdominal. Bajo nivel de albúmina, si bien no es un parámetro que sea medible y que nos diga pues el estado nutricional, ¿no? La albúmina como una proteína que tiene una tasa de recambio más o menos eh, medianamente prolongada, ¿no? Es un indicador de respuesta, ¿no? Es tanto como aguda como crónica, ¿no? No podemos decir que según en los pacientes que vienen por emergencia, el nivel de albúmina, por ejemplo, está en 2.1, digo, no, este paciente está severamente desnutrido, no es así, ¿no? Sino que es en respuesta al problema inflamatorio que tiene, en este caso infeccioso, puede disminuir rápidamente la albúmina. Entonces también nos sirve como parámetro para ver si controlamos o no la infección. El pobre estado nutricional, eso sí, definitivamente. Sabemos que la parte nutricional está directamente relacionada con la inmunidad celular y cuanto más desnutrido esté el paciente, menos respuesta vamos a tener. Y también a la infección, ¿no? Y también si es que el paciente tiene obesidad, porque este trastorno, ustedes saben que la obesidad es un estado proinflamatorio
constante, ¿no? Y la respuesta a la infección no es la adecuada. Si la peritonitis es difusa, si ha progresado pues a una infección y el líquido peritoneal ya invade los 4 cuadrantes, ¿no? Pero sobre todo, no solamente peritonitis difusa, sino que ésta sea fecal, es decir, su contenido de líquido, de gramos de gérmenes por gramos de heces, ¿no? O de secreción peritoneal es elevadísimo, es más de 10 a la 14, ¿no? Entonces, definitivamente, así hagamos un lavado de la cavidad profuso, ¿no? Con solución fisiológica tibia, el control de la infección puede ser más difícil que en otro caso, ¿no? En el caso específico de incapacidad de realizar adecuado desbridamiento y control de drenaje, básicamente se refiere por ejemplo, a la isquemia intestinal, a la necrosis pancreática y al compromiso, pues, abdominal, perdón, de partes blandas a partir de un compromiso abdominal. Por ejemplo, tenemos una diverticulitis que ha hecho una perforación y esa perforación ha comprometido el tejido blando, circulante, es decir, la fascia, el tejido celular cutáneo y finalmente la piel de la zona de hipocondrio, de fosíliaca izquierda. Entonces, si nosotros no hacemos y no logramos un desbridamiento adecuado, temprano y extenso, entonces probablemente va a ser más difícil también el manejo de la infección. Y la malignidad, ¿no? Como cáncer, cualquiera sea de los tipos, ustedes saben que causa trastornos de respuesta inmunológica, también es un gran factor pues, para no controlar la infección. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un paciente que es joven, no tiene comorbilidades, ¿no? Pero viene con una peritonitis severa, ¿no? De 2 días de evolución, porque estaba en provincias, no le pudieron diagnosticar, bueno. Entonces el paciente va a tener una respuesta a la infección de moderadamente buena a buena. En cambio, si tenemos un paciente, ¿no? De 75 años, diabético, nefrópata, que tiene enfermedad cardíaca, que tiene tratamiento para la hipertensión con inhibidores de la ECA y que ha tenido pues o tiene una colecistitis aguda, un Tokio 3, ¿no? Con gran compromiso sistémico, entonces obviamente va a ser difícil el manejo, ¿no? Igualmente, si tenemos un paciente que ha desarrollado una peritonitis por apendicitis aguda, ¿no? Y viene pues muy comprometido con un Apache mayor de 18 o 20, ¿no? Con una disfunción renal, entonces va a ser difícil de controlar, ¿no? Más que otro que no tuviese esos problemas, ¿no? Y finalmente, si tenemos un paciente desnutrido de 60 años, ¿no? Que tiene una tuberculosis, ¿no? En tratamiento y que hace una perforación intestinal y hace una peritonitis fecaloidea, entonces obviamente va a haber varios factores que van a hacer que no controlemos la infección. ¿Por qué es importante determinar si nuestro control de infección va a ser el más adecuado o no? Por 3 razones. La primera es que vamos a tratar con antibióticos de amplio espectro o de espectro ampliado. No vamos a tratarlo con antibióticos que eventualmente los usuales que empleamos, ¿no? Tenemos que utilizar un tratamiento médico potente, poderoso. Lo segundo es que probablemente el paciente pueda requerir una reintervención, si es que en la primera cirugía no vamos a poder manejar esto por los factores que hay, entonces probablemente sí hay que recurrir a una nueva intervención. Eso quiere decir que podemos dejar el abdomen abierto, es decir, un cierre temporal del abdomen, ¿no? Eso es importante. Y lo tercero es que si un paciente tiene un gran compromiso fisiológico, un principio de emergencia es preservar la fisiología sobre la anatomía. ¿Qué quiere decir? Que nuestro tiempo operatorio y la solución del problema quirúrgico que deriva esta infección no tiene que hacerse
en ese momento y completamente, porque te puede demorar de repente 2, 3, 4, 5 horas. Todo ese tiempo va en desmedro del paciente. Entonces lo que tenemos que hacer es que si tiene alguno de esos factores, hacer una cirugía abreviada, hacer una cirugía precoz, es decir, lo más pronto en cuanto al tiempo prequirúrgico, ¿no? Que sea lo más corto posible, que reciba soporte crítico y eventualmente de repente dejar el abdomen abierto. ¿Ya? Bien. Y estos son los principios que manejamos, ¿no? Y cuál es el enfoque inicial que tenemos que tener para el manejo de estos pacientes. Primero, tenemos que dar una fluidoterapia de resucitación, es decir, dar los fluidos en las cantidades suficientes, ¿no? Para poder compensar el trastorno hemodinámico causado por la infección, ¿no? Y esta fluidoterapia de resucitación va acompañada, si es que así se requiere, del uso de inotrópicos, ¿no? Generalmente adrenalina, noradrenalina, vasopresina, si es el caso, ¿no? Y también de el soporte, si requiere, soporte ventilatorio y todo eso, ¿no? O sea, la resucitación no solamente es los fluidos, sino darlos con en la cantidad necesaria, si es que el paciente tiene, es decir, revertir todos los trastornos que se puedan dar al inicio, ¿no? El protocolo de Rivers, ustedes saben que es un protocolo que se diseñó y demostró que el hacer la reanimación por metas, ¿no? Es decir, empleando niveles de presión arterial, de saturación de oxígeno, de hemoglobina, de parámetros de este tipo, nos ayudaba más a guiar una reanimación con menor morbimortalidad que la reanimación que la hacíamos, pues, no de manera desordenada, sino más dirigida según la práctica habitual, ¿no? Sin embargo, pues ya después de muchos años, eso hace más de 20 años, el protocolo de Rivers, se ha demostrado que sí tiene función, pero solamente en pacientes quirúrgicos. Entonces, por eso es importante siempre mencionarlo. La otra cosa que tenemos que hacer es el control de infección. Ya les he mencionado que nosotros como cirujanos tenemos la laparotomía como principal arma y la laparoscopía también de control de la infección, ¿no? Y hay algunos eh, cirujanos, ¿no? Yo me acuerdo mucho del doctor Valareso, que fue el primer rector de la Universidad de Unión, que él mencionaba en sus ponencias que el tratamiento de la peritonitis era quirúrgico, tanto así que él operaba al paciente, hacía el lavado, la desbridación, ¿no? La solución del órgano comprometido y finalmente cerraba al paciente y no le daba más antibióticos. ¿Por qué? Porque mencionaba pues que más en la gran mayoría de los casos, ¿no? El control de infección quirúrgico era el más eficiente para poder revertir todo tipo de infección, ¿no? En este caso derivado de este evento. Pero nosotros todavía lo que hacemos es dar antibiótico-terapia, primero empírica y luego complementaria por unos días, ¿no? 3 a 5 días según el esquema cortado o de 7 a 10 días en otros esquemas, ¿no? Y a eso vamos. La antibiótico-terapia empírica es importantísima porque nosotros tenemos que diseñarla según tres cosas. Primero, el órgano comprometido. Segundo, basado en estudios microbiológicos, ¿no? O de perfil de resistencia microbiana locales, es decir, cada hospital y en cada hospital, cada servicio tiene características especiales en los pacientes de acuerdo a la resistencia que puedan tener a ciertos gérmenes, ¿no? Y lo tercero, que esta antibiótico-terapia también tiene que ser seguida por, la, por los cultivos, ¿no? Si tenemos un paciente que está muy comprometido
y tiene pues afecciones que nos puedan llevar a falta de control de infección, como de repente un problema, un nefrópata, entonces lo que hay que hacer es tomar cultivo para que de esa manera nos pueda guiar el tratamiento y ya pasemos solamente el tratamiento empírico luego a un tratamiento específico, ¿no? O guiado por los cultivos. Todos estos elementos, ¿no?, de tratamiento, fluidoterapia, control de infección y antibióticos, son intervenciones tiempo dependientes. Quiere decir que cuanto más rápido lo hacemos, mejores resultados vamos a tener. De hecho, los antibióticos deben emplearse dentro de la primera hora en un paciente con shock séptico y dentro de las 6 horas en un paciente con sepsis, ¿no?, según las nuevas definiciones, ¿no? Por eso es que es importantísimo que no solamente se diagnostique, sino se inicie el tratamiento. No es decir, a ver, señor, vamos a ver qué es lo que tiene. Tiene fiebre, leucocitosis, ¿no? Tiene un tiempo de enfermedad de 4 días. Y lo que hacemos es, vaya a su tomografía y después le damos el tratamiento. No, es lo peor que podemos hacer. O tenemos un paciente en shock, ¿no?, que llega a la unidad de shock trauma, lo ve el emergenciólogo y dice, no, este paciente está en shock, ¿no? De repente está sangrando, no, lleva a la sala de operaciones inmediatamente. ¿Y los antibióticos? Se olvidaron de los antibióticos, no le dan nada, entonces lo mandan a la sala de operaciones sin mayor tratamiento. Tampoco es la forma de manejo, ¿no? Tenemos que iniciarle rápidamente los antibióticos. No quiere decir que este, estos queden para una segunda, un segundo momento, no. Tiene que empezarse el tratamiento lo más pronto posible, ¿ya? Y así, las recomendaciones de la ITSA, como les decía, es iniciar antibióticos dentro de las primeras 8 horas, ¿no? La actualización, ¿no?, que ya, bueno, hace más de 10 años que ha pasado esto, dicen dentro de las primeras 6 horas, ¿no?, si el paciente está en, en sepsis. Pero si es que está en shock séptico, si eso no ha cambiado, es dentro de la primera hora. Hay que drenar el foco infeccioso, sea por radiología intervencionista, o sea por la laparoscopía o por la parotomía, hay que drenar el foco infeccioso. Hacer hemocultivos selectivos, que quiere decir que no a todos los pacientes vamos a hacerle, a menos que estemos haciendo un estudio de perfil microbiológico, ¿no? Y en adultos, pues sospechar siempre de bacilos gram negativos entéricos y también darle una cobertura de tratamiento para estreptococos gram positivos entéricos, ¿no? O sea, el tratamiento, como van a ver ustedes, antibiótico empírico, siempre es mixto en infecciones intraabdominales. Bueno, otras recomendaciones de la ITSA son las dosis deben ser óptimas. ¿Qué quiere decir? Que logren una concentración sérica suficiente para tratar la enfermedad, inhibir el crecimiento del germen, pero también evitar perdón, la resistencia bacteriana, ¿no? Porque si ustedes dan dosis de antibiótico no óptimas, es decir, dan poco, el crecimiento se reduce, sí, pero no se elimina. Entonces las bacterias rápidamente empiezan a utilizar mecanismos, como ustedes ya lo han visto en microbiología, para generar resistencia, ¿no? Entonces siempre hay que dar dosis óptimas en el tratamiento. Considerando también lo que es la circulación, ¿no?, la depuración hepática y renal. Se recomienda tratamiento específico en pacientes con enfermedad de baja severidad, ¿no?, y que no tengan mayores síntomas, ¿no?, previa identificación de los patógenos resistentes. Claro, esto es lo ideal, ¿no? Pero muchas veces pues el tratamiento se da de manera empírica. Por ejemplo, empezamos con hiperacilinato Zobactam, ¿no?, que tiene amplia cobertura, pero después de 3 días, ¿no?, debemos disminuir este tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, vamos a generar mayor resistencia, no solamente en el paciente, sino de resistencia cruzada o poblacional.
Entonces es mejor utilizar una escala de desescalamiento antibiótico, ¿no? La duración del tratamiento mínimo tiene que ser de 4 a 7 días, ¿no? Hay esquemas acortados, como les dije, de 3 a 5 días, otros prolongados de 10 a 14 días. Lo que se ha demostrado es de 4 a 7 días, ¿no? Es lo mínimo, una semana. Una semana de tratamiento es lo mínimo que debemos hacer. Y no es necesario continuar el tratamiento ambulatorio oral. En esto sí les tengo que mencionar que todos lo dicen, pero muy pocos lo cumplen. Y a veces incluso la presión mediática, ¿no? Por parte de los pacientes lleva a que tú des tratamiento que no es necesario. Por ejemplo, si has operado a un paciente con colecitis aguda, le has dado tratamiento con carbapenems, ¿no? El paciente ha resuelto, a los 6 días está muy bien y está comiendo, está en condiciones de alta, se va de alta y ya no necesita tratamiento antibiótico porque ya ha resuelto la infección. Pero generalmente se le da tratamiento de repente por 3 o 4 días más, ¿no? Porque los pacientes tienen la idea, pues, de que su enfermedad todavía requiere tratamiento, ¿no? O sea, no se van a ir tranquilos si es que no les das algún tipo de medicación, ¿no? Porque si no le duele, no tienes que dar analgésicos, sobre todo si lo has hecho laparoscópica. Si no tiene signos de infección, no vas a darle antibióticos, pero es muy difícil el lograr la comprensión de parte del paciente, ¿no? La mayoría de ellos se siente desatendido, ¿no? O incluso maltratado si es que tú no le das la medicación que se supone se debe dar, ¿no? Para estos casos. Pero esto es importante, no es necesario el tratamiento ambulatorio oral, ¿no? Si es que ya controlaron una infección. Las infecciones intraabdominales complicadas pueden ser de dos tipos, ¿no? Las adquiridas en la comunidad y las nosocomiales. Ahora hay un cambio en la definición. Las nosocomiales ya no se denominan infecciones intrahospitalarias, ¿no? Ni nosocomiales, sino se denominan infecciones relacionadas con el cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que pacientes que proceden de diálisis ambulatoria, de nutrición parenteral total ambulatoria, de tratamiento del dolor ambulatorio, todos aquellos que tienen alguna relación o pacientes que están con terapia física o nutrición enteral por tubo, ¿no? Todos son procedimientos ambulatorios. Generalmente se trata de que el paciente no vaya al hospital, pero se ha comprobado que los pacientes que tienen algún tipo de eh, infección relacionada, o sea, tienen algún tipo de cuidado de salud, sea pues porque se les brinda el tratamiento en su casa con alguno de los insumos hospitalarios, o sea porque va una persona a cuidarlo, ¿no? Y darle tratamiento. Estos pacientes tienen infecciones muy parecidas a las hospitalarias respecto a un paciente que no tiene nada de esto, que es solamente comunitario, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque nos podemos equivocar. Pensamos que el paciente que viene de su casa, pues solamente tiene infecciones por gérmenes que no son resistentes, ¿no? Y que obviamente no deben estar en el hospital. Pero muchas veces es un paciente que viene de su casa así, pero está recibiendo nutrición parenteral total por 6 meses, ¿no? Entonces su población de gérmenes y su susceptibilidad a infección es totalmente diferente, ¿ya? Las infecciones como una apendicitis, ¿no? Sí, esas sí son totalmente comunitarias. Entonces podemos dividirlas con un compromiso leve o con un compromiso severo, ¿no? ¿Qué tratamiento debemos dar en el caso de monoterapia para un compromiso leve a moderado? Por ejemplo, una apendicitis no complicada, o una colecistitis, o a ver, una enfermedad inflamatoria, una diverticulitis, ¿no?
pero no complicada, o sea, tipo 1. Entonces debemos dar monoterapia, ¿no? Con cefalosporina como cefoxitin, o una fluoroquinolona como moxifloxacina, ticarcilina más clavulánico o ertapenem o tigecyclina. Si no es así, lo que utilizamos bastante son terapias combinadas. Siempre damos un antibiótico que cubra las enterobacteriáceas, que son básicamente gram negativas, ¿no? Como una cefalosporina de segunda o tercera generación o una fluoroquinolona. Siempre debemos cubrir las enterobacteriáceas. Pero además los gérmenes anaerobios, y para eso utilizamos el metronidazol, ¿no? Mejor que la clindamicina, siempre el metronidazol. Si bien se descubrió como antiparasitario, los efectos que tienen sobre los gérmenes anaerobios son mucho mejores que en el caso de la clindamicina, ¿no? Entonces podemos dar monoterapia o podemos dar terapia combinada. Siempre una anti-enterobacteriáceas y un antianaeróbico. Si la infección es de leve a moderada, pues hay que ver si hay algunos factores de riesgo para BLES, ¿no? Los BLES que son las, los gérmenes que tienen pues los resistencias a la beta-lactamasa, ¿no? De espectro extendido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son muy difíciles de tratamiento, solamente quedan pocas posibilidades para el tratamiento, ¿no? Si el paciente tiene factores de riesgo de BLES, que vamos a ver ahora, que son básicamente el que haya tenido tratamiento antibiótico previo o el que se haya hospitalizado, ¿no? Y todo esto, entonces este paciente, si es que tiene esos factores de riesgo, el tratamiento es tigecyclina o ertapenem, ¿no? Que es un carbapenem comunitario. Si es que no tiene estos factores de riesgo, entonces podemos utilizar las otras opciones que hemos mencionado, ¿no? Estas de aquí. ¿Ya? ¿Cuándo sospechamos que el paciente puede tener un bacilo, perdón, una bacteria de- con beta-lactamasa de espectro extendido, una BLE? Cuando es un paciente que tiene reciente hospitalización y reciente tratamiento antibiótico, ¿no? Como ustedes ven, eso es lo más significativo que se ha encontrado. También se dice la edad, género masculino, crónico, pero los dos más importantes son reciente hospitalización y reciente tratamiento antibiótico. ¿Ya? Si el paciente tiene compromiso severo, pero es una infección comunitaria, ¿no? O sea, no hay BLES ahí, entonces, pero es compromiso severo, lo que debemos hacer es el tratamiento con carbapemens o con piperacina tazobactam. ¿Cómo así? Si tenemos un paciente que tiene una peritonitis, ¿no? Pero es un anciano y viene pues después de 3 días o 4 días que no tiene tratamiento, ¿no? Entonces definitivamente su compromiso severo está hipotenso y está con leucocitosis de 22.000. Entonces el tratamiento no va a ser pues ceftriaxona y metronidazol, ¿no? Probablemente podría ser piperacina tazobactam, ¿no? Ahora, puede darse también cefalosporinas con metronidazol, pero aquí ustedes ven las cefalosporinas cefipime y ceftazidime, ¿no? Que tienen también algún efecto, en caso de ceftazidime, anti pseudomona, ¿no? Pero también aparecen aquí, ese es un estudio americano, obviamente, ciprofloxacina y levofloxacina, que son fluoroquinolonas. Bueno, aquí ya tengo que mencionarles que nosotros hicimos un estudio el 2015, publicado el 2016 en la revista de gastroenterología. Creo que lo tengo por ahí, así que se los pongo en, las, en el, en el Patmos, ¿no? Que dentro de la segunda conclusión que obtuvimos ahí es que las fluoroquinolonas, para el caso de nuestro servicio de cirugía de emergencia, luego de hacer el estudio de perfil microbiológico y resistencia, pues no tenían muy buena performance, ¿no? De hecho, el 60% de los pacientes tenían resistencia, en el caso de Escherichia coli,
que es el germen más frecuente, gram negativo, que se encuentra en estas infecciones, para las fluoroquinolonas. Entonces, prácticamente no le estábamos dando nada de tratamiento, ¿no? Eh, y parecido con la ceftriaxona. Entonces, en este caso, lo que siempre hay que tener en cuenta es el perfil de resistencia y de acuerdo a eso dar un tratamiento que bien puede ser empírico, no quiere decir que sea el peor, tiene que ser el mejor al revés. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros sospechamos de que el paciente pueda tener pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y esta puede ser incluso resistente? ¿Cuándo sospechamos? Cuando es un paciente que han requerido pues de tratamiento y soporte crítico, es decir, catéter venoso central, zona nasogástrica, zona Foley, intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, este es un paciente que por su estado crítico puede tener exposición a pseudomonas. Si es así, lo que debemos utilizar son carbapemenos, piperacinato suractán o aminoglucósido, está el derecho, lado derecho. Pero si es que no es así, entonces podemos utilizar prácticamente los mismos, ¿no? Pero ya podemos ser más flexibles y utilizar un régimen de cefalosporinas de tercera generación o cuarta, más metronidazol. ¿Eh? Siempre hay que considerar los gram negativos BLES, ¿no? Y si tenemos bacilos gram negativos BLE positivo, entonces ahí sí las opciones se van acortando. Podemos utilizar solamente 3 antibióticos, carbapemens, tigecyclina y colistina, ¿no? Algunos dicen aminoglucósidos como terapia, pero generalmente esos son los que damos. Hay pocos casos en los cuales se da cefepime más piperacinato suractán, ¿no? Pero lo que más se utiliza son carbapemens. Tigecyclina tiene un gran problema. La tigecyclina no es activo para la pseudomonas. Por lo tanto, si tenemos un paciente que inicialmente viene con una infección severa, pero necesita soporte crítico, entonces la tigecyclina puedes dar al inicio, pero después ya no te va a servir. Por eso es que muchas veces no se da este tipo de tratamiento, ¿no? Y colistina también es un antibiótico muy potente, muy poderoso, pero generalmente lo hacemos como terapia selectiva o específica, es decir, una vez que tengamos germen aislado, ¿no? Por ejemplo, tenemos este Acinetobacter baumannii, entonces está bien darle colistina, ¿no? En todo caso, el mejor antibiótico para evitarnos, ¿no? En este caso, para evitar sobre todo no cubrir algunos gérmenes que podrían ser graves, ocasionar infecciones graves, es el uso de carbapenems, sea comunitarios como ertapenem o sean hospitalarios como el imipenem y el meropenem. El enfoque es el siguiente. Si tenemos la infección, hay que darle tratamiento antibiótico. Pero si tenemos infección, ese es uno de los principios más importantes de la terapia. Y hay que hacer una terapia razonada, es decir, definir dónde está el problema del paciente, qué objetivos queremos lograr, que caiga la fiebre, que disminuya la leucocitosis, que el lactato disminuya, eso hay que plantearse objetivos para alcanzar, ¿no? Definir las estrategias farmacológicas y no farmacológicas, en este caso la principal no farmacológica es el tratamiento quirúrgico. Seleccionar el antibiótico, comprobar si este es adecuado para el paciente, adecuado respecto a la edad, a la dosis, a las contraindicaciones, a la resistencia y a las alergias, ¿no? Iniciar el tratamiento, dar información y supervisar. Ese es un esquema bastante sencillo, pero que nos ayuda pues a orientar nuestra terapia, ¿no? Seleccionar los antibióticos, si es el paciente, qué características tiene, la infección, qué tipo de infección, dónde está ubicado, si tenemos mapa microbiológico del hospital donde estamos tratando al paciente, si es que él tiene alguna respuesta alterada, es decir, si es que es un paciente que usa corticoides, es nefrópata o tiene alguna inmunocompetencia, sea una enfermedad viral, ¿no? O alguna enfermedad desde la desnutrición, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, ¿qué órgano es el que está afectado? Es decir, si es este abdomen superior, es estómago o es colon, ¿no? Es diferente por el número de bacterias por
por gramo de heces que existe o de contenido intestinal, ¿no? Uno es 10 a la 4 y otro es 10 a la 16. Entonces hay gran diferencia respecto a qué tipo de órgano es el afectado, ¿no? Normalmente lo que tenemos que tratar de identificar y que no se nos presenten estos microorganismos, ¿no? Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile y Acinetobacter baumannii, así como algunas enterobacterias. ¿Por qué? Porque esos son gérmenes de difícil tratamiento, así como la pseudomonas también, ¿no? Entonces son gérmenes que hay que alertar su presencia en el paciente. Y en las infecciones comunitarias sí es totalmente diferente y ahí debemos tener muy en cuenta a los MARS, ¿no? O los gram positivos, ¿no? Que puedan tener resistencia también. Entonces lo que tenemos que tratar es de ser muy selectivos y dar un tratamiento precoz, ¿no? Para evitar pues que el paciente se vaya al post-ups, ¿no? Y se vaya mejor al postoperatorio. Para esto debemos hacer una adecuada selección de los antibióticos, ¿no? No se olviden que el tratamiento, dar el tratamiento empírico. El tratamiento empírico tiene que ser el mejor diseñado, ¿no? El tratamiento específico es más sencillo porque tú te guías del cultivo, es decir, hay tanto porcentaje de resistencia, sensibilidad, es sensible, no es sensible, es intermedio y de acuerdo a eso tú diseñas tu tratamiento, ¿no? Pero el empírico es sin nada de esto, o sea, no hay nada que te guíe, nada a no ser estudios previos locales, a no ser de una terapia razonada en base a qué germen puede estar involucrado, qué región del organismo está y finalmente qué severidad de la infección ha logrado en el paciente, ¿no? Si nosotros hacemos un tratamiento adecuado, siempre va a hacer que disminuya el tiempo de hospitalización, la posibilidad de reintervenciones y la mortalidad. O sea, es tan importante el que ustedes diseñen un tratamiento empírico adecuado que va a disminuir la mortalidad en el paciente, ¿no? Y eso se cumple para todo. Todos los estudios, ¿no? Demuestran exactamente lo mismo, ¿no? Que la mortalidad es mayor si ustedes usan una terapia empírica de manera inadecuada para todo. ¿Qué gérmenes son? Bueno, los que más se presentan en infecciones intraabdominales definitivamente es la Escherichia coli y otras enterobacteriáceas como la Klebsiella y el Proteus, ¿no? Aquí ven una frecuencia de gérmenes, ¿no? De acuerdo a los que se van presentando. Y ven que la Escherichia coli es la primera en frecuencia, ¿no? Todas las enterobacteriáceas, dentro de ellas la Escherichia coli se puede presentar, ¿no? Con más frecuencia. Pero también hay los otros, ¿no? Que son los anaerobios, ¿no? En nuestro país no tenemos cultivo para anaerobios, así que el aislamiento muchas veces no se puede hacer y por lo tanto el tratamiento siempre no deja de ser empírico, ¿no? Pero no porque sea empírico va a ser malo, ¿no? Aquí en el Enterococcus, ¿no? Se está describiendo una frecuencia sobre todo elevadas en nosocomio y hay que advertir respecto a ello, ¿no? Pseudomonas también, miren que en nosocomiales se presentan en alta frecuencia, pero no quiere decir que no existan a nivel de las comunitarias, ¿eh? También se pueden presentar. Este es un primer estudio que se hizo el 2010 en el Hospital Almenara, donde se demuestra pues que la Escherichia coli ya tenía porcentajes de resistencia, ustedes ven ahí, Escherichia coli, y la sensibilidad que hay para amicacina, ¿no? Eh, para ceftriaxona está en 49%, en cambio para carbapenems como imipenem, meropenem está en 100%. Y miren la sensibilidad de Escherichia coli para ciprofloxacina, solamente 29, o sea, 30, ¿no? O sea, un tercio de los pacientes son susceptibles, ¿no? De las Escherichia coli en los pacientes son susceptibles al antibiótico, un tercio. O sea, no es que sea un montón, ¿no? Es poquísimo. Prácticamente no le estamos dando gran cosa, ¿no? Para los que son estafilococo aureus también más o menos va por ahí.
¿no? Igualmente hay resistencias como la oxacilina que está alta, ¿no? Y eso básicamente porque hemos utilizado mucho dicloxacilina ambulatoria, ¿no? Como el denominado tratamiento este, complementario, ¿no? De las heridas, por ejemplo. Y este es otro estudio, ¿no? Este es un avance del estudio, pero ya está publicado en la revista de gastroenterología, donde se ven, pues, se hace un perfil microbiológico para ver qué gérmenes son los que más frecuentemente se presentan en infecciones intestinales, ¿no? Complicadas, ¿no? Abdominales complicadas, y infecciones también de vía biliar, ¿no? Que por frecuencia son la segunda causa que se va a presentar después de la apendicitis, ¿no? La colecistitis. Y tenemos pues ahí los gérmenes aislados, que con mayor frecuencia está siempre Escherichia coli, y después están los anaerobios, miren, ¿no? Pues que no sabemos cuáles son, si es Pepper streptococcus, si es Clostridium, ¿no? Pero están ahí, no se pueden eh, aislar, ¿no? Porque no hay cultivos en nuestro país todavía. Y aquí encontramos algo muy, muy interesante, ¿no? Que miren que la pseudomonas aeruginosa, no sé si lo ven ya casi al final, en el cuadrito blanco, en la parte final, se presentó en 5 casos de infecciones comunitarias. O sea, no es que no exista la pseudomonas comunitaria, ¿no? Eso es algo que se creía, pero no es así. Finalmente nosotros hicimos un estudio, eso fue 8, en el hospital, sí, 2018 en el hospital, y encontramos pues que habían 5 intervenciones que podían reducir la morbilidad y mortalidad relacionados directamente con las infecciones intraabdominales. Uno es que se haga una reanimación temprana. Dos, y ese es el tema que hemos desarrollado hoy día, que hay que hacer una antibiótico-terapia efectiva, ¿no? Empírica pero efectiva. Hay que hacer una cirugía de prevención de daños, que quiere decir una cirugía que trate básicamente el trastorno fisiológico y lo haga en el más corto tiempo posible para evitar pues que los daños vayan progresando. Que se haga una valoración preoperatoria, sea con Apache, con el Peposum, con el Clavin, a poder estratificar y saber identificar qué pacientes son los que pueden comprometerse más rápidamente. Y uno de los puntos más importantes que incluso fue demostrado en el Congreso de Cartagena del año, bueno, que fue 2018 también, sí, 2018, no, 2019, claro, antes de la pandemia, se demostró que los pacientes que no ingresaban que no recibían soporte crítico, estaban muy graves, pero no recibían soporte crítico, o este ingreso a la unidad de cuidados intensivos se retrasaba por horas, incluso a veces hasta por días, hacía pues que la mortalidad se eleve de manera exponencial, ¿no? Entonces, esos son datos muy importantes para saber cómo tratar a los pacientes con infección intraabdominal. Aquí tenemos una isquemia, ¿no? Una isquemia mesentérica. Entonces, felizmente parece segmentaria, entonces hay que hacer una resección. Pero este paciente tiene una infección intraabdominal, sí, desde el hecho que tiene, y es complicada, sí, porque cuando hay necrosis ya hay fuga de los gérmenes del intraluminal hacia la cavidad, entonces debe darse tratamiento antibiótico, ¿ya? Luego vamos a hablar más de esto sobre las relaparotomías de urgencia, ¿no? En qué caso se da, pero una de las causas más frecuentes de reintervenir en un paciente es una infección intraabdominal, ¿no? Sea por una infección de sitio operatorio, ¿no? En este caso profundo, o sea, pues porque el control de foco no se ha logrado hacer realmente, ¿no? Y eso se da básicamente por los factores que mencioné al inicio, ¿no? Los 9 factores descritos por Solomkin, o por una dehiscencia en la anastomosis, ¿no? Todos generalmente tienen una respuesta en el mismo origen, ¿no? Que quiere decir que hay una hipoperfusión y eso también da en las anastomosis y finalmente por eso es que no funcionan.
Miren, la sepsis es la primera causa de reintervención en los pacientes. De hecho, la sepsis es la primera causa de conitis posoperatoria, ¿no? De complicaciones posoperatorias. Entonces hay que hacer una laparotomía pues de manera adecuada, ¿no? Control de la cirugía primaria, ¿no? Eso se da por falta de tejido de desbridación o control de foco, y hay que hacerla dentro de la cirugía de control de daño. Ahí tenemos un paciente que tiene una infección severa y hay una evisceración, ¿no? En la parte inferior. Entonces hay que entrar rápidamente a hacer la operación. Eso lo vamos a ver después, laparotomía demanda versus planeada, cuál es mejor, algunos indicadores para reintervenir el paciente y a los índices que ya los vamos a ver, ¿no? Nosotros hemos visto que hay un índice que se diseñó ya hace bastante tiempo, no sé si hace más de 5 años, en los cuales pues podemos valorar al paciente de manera integral para ver si es que el paciente está controlando adecuadamente la infección o eventualmente necesitaría una reintervención. Entonces, uno de los principales es la persistencia de indicios sépticos, luego la presencia en tomografía, en imágenes de unas colecciones, si tenemos unas manifestaciones totalmente diferentes a las que esperamos en la evolución clínica posoperatoria, cuando hay un alto índice de sospecha, es decir, ha sido operado pues en la madrugada, ha demorado más de 3 horas, ¿no? Y finalmente pues se ha hecho una anastomosis intestinal o varias, ¿no? Entonces hay que advertir eso. Este es otro estudio que ya se los voy a mostrar. Y tipos de abdomen abierto, ahí un poco a la pregunta que nos daba, ¿no? Aquí están los sistemas de presión negativa, aquí está como en esta peritonitis, ¿no? Obviamente no podemos cerrar el abdomen, hay que limpiarlo, desfocalizar y utilizar sistemas de presión negativa. Esta es la desbridación en el caso de pancreatitis, que se utilizan sistemas que los vamos a ver ya posteriormente. ¿No? Esta es la cirugía de control de daños. Esto es lo que mencionaba, ¿no? En la bolsa de Bogotá, y el VAC y el VACUMPAC, ¿no? Eso lo vamos a ver en la última clase. Bueno, en la última sección del curso. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir. A ver, ¿dónde está esto? Detener la presentación. ¿Ya? ¿Ya dejé compartir o sigo compartiendo? Ya dejó, doctor. Ya, si no se enteran de todo lo que estoy haciendo. Bien, muchachos, preguntas de esta segunda clase. Ninguna. Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante, Nicole. Sí, usted nos habló de la monoterapia y de la terapia combinada. Sí. Objetivamente, ¿en qué casos yo decidiría con que usar la monoterapia o usar la combinación? ¿Cómo es que yo haría este análisis? Ya. Lo que pasa es que lo ideal siempre es utilizar un solo medicamento, ¿no? Porque cuando haces combinaciones, eh, definitivamente, pues, usar dos medicamentos lleva al doble riesgo de reacciones adversas. Eso es lo primero. Segundo es que no siempre se complementan en su mecanismo de acción. Generalmente se diseña la terapia combinada para tratar una población, en este caso gram negativos, enterobacteriáceas, y se complementa con un antianaeróbico, ¿no? Pero generalmente la infección sí es polimicrobiana, pero siempre hay un germen que predomina, ¿no? Lo ideal es dar tratamiento con monoterapia, ¿no? De esa manera tienes un solo antibiótico, ¿sabes? Y ver si la respuesta clínica es favorable o desfavorable respecto a este antibiótico. Puede hacer ajuste de dosis, este, después de 3 días guiarlo por cultivos, ¿no? Pero es más factible, es mejor siempre hacer el tratamiento con monoterapia. Pero en algunos casos no hay la disponibilidad. Y dar monoterapia, por ejemplo, tienes que dar una monoterapia de amplio espectro, ¿no? O, por ejemplo, utilizar piperacillata azobactam o carbapenems. Pero si la infección no es tan severa, entonces
mal haríamos en escalar en un tratamiento antibiótico tan intenso, tan fuerte. Entonces lo que debemos hacer en este caso es ser proporcional. Ese es el segundo principio de tratamiento de las infecciones. El primero es eh, tratar un- una infección con antibióticos. Aunque parezca de perogrullo, sí, pues, si tú no tienes infección, no tienes por qué darle antibiótico, ¿no? No se da antibióticos por si acaso, ¿no? Ese es el primer principio, que es el principio de consistencia, ¿no? Y coherencia. Y el segundo principio es de proporcionalidad, es decir, darle un antibiótico que sea proporcional a la infección que tienes. Porque si tú tienes un mosquito, tú puedes eliminar al mosquito y ese es tu objetivo, ¿sí? Entonces lo puedes hacer con un matamoscas o lo puedes hacer con una bazuca. Igual vas a lograr el objetivo, que es eliminar al mosquito. Pero si tu objetivo es eliminar al mosquito, preservando, ¿no?, las funciones, en este caso del organismo, ¿no?, haciendo una analogía, ¿no?, eliminar al germen, pero que no pierdas en esa eliminación al paciente, entonces tienes que ser proporcional, ¿no? Porque con la bazuca, claro, eliminas el mosquito, en este caso el germen, pero también causas un daño severo en el paciente. Entonces tienes que mantener una proporcionalidad. Si tienes una infección leve, entonces de repente una combinación es más que suficiente, ¿no? Pero si tienes una infección severa, yo iría mejor a una monoterapia, ¿no? Y de acuerdo a los cultivos, de repente sí, incluso a esa monoterapia agregarle ya un tratamiento específico. ¿Alguna otra Ya, pregunta? entendi. ¿No hay más? Bueno, Doctor, entonces, sí. yo tenía una pregunta. Quisiera saber sobre la edad del paciente. Por Ujú. ejemplo, si tengo que hacerle una cirugía abierta, Ya. ¿existe algún caso de que yo no la haga por la edad del paciente, que sea muy anciano, que sea necesario, pero el riesgo supera el beneficio de hacerlo? Entonces, ¿existe algún caso de este? Yo tenía una duda en relación a esto de la edad. Sí, 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 sí. Gracias por tu pregunta. Es algo que no tocamos usualmente en cursos, ¿no? Ni siquiera en simposios, pero sí, no la edad, no solamente la edad, ¿no? Porque la edad es muy variable, va a depender más de la reserva fisiológica del paciente. De hecho, nuestra población en el Hospital Almenara es un hospital de la Seguridad Social, el segundo más importante del país, tiene una población muy extensa de pacientes geriátricos o de edad avanzada, ¿no? Entonces tenemos cirugías en octogenarios y nonagenarios. Incluso se puede hacer cirugía abierta y laparoscópica, ¿no? Es cierto que tienes que lidiar con las comorbilidades y con la plurifarmacia o la gran cantidad de medicamentos que reciben, ¿no? Y que todos ellos, la gran mayoría, necesitan soporte crítico, temprano, etcétera, etcétera. O sea, es muy demandante, pero el límite lo va a establecer dos cosas, ¿no? Los principios éticos de evitar la futilidad de la cirugía o que ésta sea inútil, porque como tú dices, ¿no? Puede ser que las comorbilidades, ¿no?, o el estado de las mismas o de la enfermedad actual sea tan severo que el grado de recuperación pues va a ser muy pobre o nulo. Entonces, en ese caso, solamente en ese caso, sí no se debe hacer la cirugía. Es muy difícil decidir a veces, sobre todo por emergencia, ¿no? En algunos casos en los cuales sí decimos, bueno, o sea que no, por más que tenga todos los síntomas, no vamos a hacer la cirugía.
es, por ejemplo, si tenemos un paciente que es terminal, tiene un cáncer avanzado, ¿no? Y está muy comprometido y definitivamente necesita una cirugía de emergencia, pero no podemos realizarla porque no vamos a hacer otra cosa que encarnizamiento terapéutico, es decir, llevar al paciente que cada vez se agrave más, ¿no? Existen otros casos en los cuales los pacientes, por el diagnóstico que tienen, ¿no? Hacen lo que se llama una declaración de voluntades anticipadas. ¿Qué quiere decir? Que yo sé que en algún momento voy a claudicar de mi problema respiratorio o lo que fuese, entonces hago una declaración en la cual pongo ahí, si es que yo estoy inconsciente, ¿no? Expreso mi voluntad anticipadamente de no recibir tratamiento crítico, reanimación o ventilación mecánica. Entonces, si tenemos eso, sí se puede hacer, ¿no? Hay países como Colombia, Chile, y en algunos casos sí he visto esfuerzos donde sí se está implementando esto de las voluntades anticipadas para, pues, definitivamente hacer que los pacientes tengan lo que se llama el buen morir, ¿no? O sea, no llevarlos a una cirugía y a otra más y otra más. Finalmente sabemos que el paciente no va a salir del problema y no utilizar la cirugía como una herramienta pues que sea más nociva que cause beneficio al paciente, ¿no? Lamentablemente, a veces nuestros mismos colegas, sobre todo los intensivistas, en su entusiasmo de salvar las vidas a los pacientes, nos llevan a eso, ¿no? Nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Nosotros ya no tenemos más que hacer. Lo único que pueden hacer es ustedes operen, ¿no? Vamos a ver si es que eso resulta, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Uno tiene que, como médico, ser consciente de que todas las herramientas no solamente pueden utilizarse, sino que deban utilizarse, ¿no? Entonces debe haber cuestionamiento al respecto. No sé si te respondo Ya, gracias, en doctor. algo. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces Arnold y Keila, ¿no? A ver si lo solucionamos para el viernes. Creo que mañana no tenemos clase entonces, ¿sí? Sí, doctor, mañana no hay clase. Ya, entonces, Sí, voy a tratar de comunicarme con el ingeniero ya, Danilo para ver cómo solucionamos eso, doctor. ya pues.